dar lectura del primer invitado que nos acompaña ya desde la mitad del mundo conectado ahorita. Doctor Alex Valle Franco, postdoctor en Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Bremen, Alemania. Doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Bremen, Alemania. Magíster en Derechos Humanos y Democracia en América Latina, Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Así también, ex decano y docente titular agregado número 2 de la Escuela de Derecho y Justicias del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN. Doctor titular egresado número 1 en tiempo parcial en la Pontificia Católica Central del Ecuador. Apreciado maestro Alex Valle, director académico y presidente del Comité Científico del Diplomado de Justicia Constitucional, sea bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches con todas, con todos. Realmente para mí es una alegría grande, un privilegio estar inaugurando el webinar del día de hoy, que es muy, muy especial. Tenemos una invitada de lujo, la doctora María Sofía Sagüez. Y por supuesto agradecer al doctor Cristian Mora Naula por estar siempre adelante con Naula Corp y con estos excelentes iniciativas, ¿no? Sobre todo en beneficio de la sociedad, más aún en tratándose que todos estos webinars han sido dirigidos a la sociedad de manera gratuita. En ese sentido, quiero aprovechar este tiempo para dar la cordial bienvenida a la doctora María Sofía Sagüez, quien tiene una larguísima trayectoria, doctora por Derecho de la Universidad Católica de Argentina, máster en Derecho con honores por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos de América, como becaria de la Fundación Fulbright. Ha sido directora de la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericana de la Universidad Austral de Argentina, profesora titular de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Argentina, investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Constitucional, profesora de la Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Panamericana de México, profesora del curso de Justicia Constitucional de la Universidad de Toledo y Castilla de la Mancha, conferencista en más de 100 actividades académicas a lo largo de América y de Europa. Bienvenida, querida doctora. Y antes de darle la palabra y cederle ya el inicio de la ponencia, quisiera invitarles a todas y a todos a este diplomado en Justicia Constitucional y Constitucionalismo Latinoamericano que inicia este 12 de marzo del 2025, no solamente por las temáticas que están ahí contenidas y sobre todo el enfoque, ¿no? Que en este caso, desde Naula Corva ha dado un enfoque del constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Con un enfoque de pluralismo jurídico, de nuevas tecnologías, de temas de género, es decir, temas que son coyunturales y que son propios de nuestra América Latina y que además tienen un enfoque no solamente teórico, sino bastante pragmático, casuístico, de análisis de jurisprudencia, de casos prácticos que sinceramente van a servir mucho para la práctica profesional de quienes en este momento nos acompañan y por supuesto de quienes se inscriban y se registren en este diplomado. En ese sentido, el diplomado es bastante completo y además cuenta, por supuesto, con una serie de docentes de primer nivel y no solamente de acá de Ecuador, sino a nivel internacional. Y una de ellas, por supuesto, la doctora María Sofía Sagüez, a quien en este momento le doy la cordial bienvenida y un agradecimiento especial por ser parte de este proyecto. Buenas noches, querida doctora. Bienvenida. Adelante, tiene el uso de la palabra. Muchas Muchísimas gracias, querido gracias. doctor Alex. Muchas gracias, doctora María Ah, Sofía Sagüez. También queriendo aprovechar este último segundito antes que inicie la maestra, también hay otra autoridad que quiere saludarla antes que inicie, profesor, darle la bienvenida, pero en este caso desde República Dominicana. Está ya conectado con nosotros el director académico de ADAJUR. Es especialista en justicia constitucional, interpretación y aplicación de la Constitución de la Universidad de Castilla de la Mancha, es máster en Administración de Justicia Constitucional, es docente universitario en varias universidades también, es director académico de la Alianza de Actualización Jurídica ADAJUR desde el 2018, es un asociado de la Corporación Naula para la difusión de este magnífico evento. Así que, doctor Pedro Mencías Ramírez, lo escuchamos. Quiere saludar también a la maestra y saludar al director académico del programa.
Muchísimas gracias, Cristian, por esta invitación. Muchísimas gracias por estar en presencia de estos docentes como el profesor Alex Valle. Bienvenida, profesora María Sofía Sagués. Para mí es un honor estar aquí en presencia de ustedes y sé que esta, como todas las actividades que se realiza esta academia, tendrán ese nivel y la importancia e impacto académico que siempre tienen cada una de ellas. Pues asociarse a esta pues, institución con el profesor Cristian es un gran aporte desde aquí de República Dominicana y para la República Dominicana. Sobre todo porque en República Dominicana se han estado dando importantes pasos para agigantar esta cultura de paz que ya ha venido pues cultivando el profesor Cristian desde Ecuador para todo el mundo. Desde República Dominicana reciban un fuerte abrazo y que esta actividad, como el congreso que está pautado para los días subsiguientes, pues que tengan el mismo éxito que esta actividad. Fuerte abrazo y saludo, estimada María Sofía Sagués. Ahora sí, como el escenario lo ha solicitado, este Zoom hemos destinado exclusivamente para autoridades y profesionales que se han registrado con suficiente tiempo. A través de las redes sociales nos están siguiendo, a través de Corporación Naula y distinguidísima querida maestra María Sofía Sagüez es una de las primeras inscritas en el Congreso de Justicia Constitucional en las Islas Galápagos. Sin más detalle, ya la presentó el profesor Alex Valle, le damos el uso del micrófono. Profesora, le escuchamos. Muchísimas gracias, Cristian. Es un honor para mí participar en las actividades de Naula Corp. Es un placer, siempre tienen la capacidad de convocar alumnos que generan una masa crítica, asistentes que realmente generan un espacio de debate plural y también de profesores en el mismo sentido, así que muchísimas gracias. Es realmente un honor participar en este seminario y también en la actividad que va a tener lugar presencial en Galápagos, que va a ser un placer compartir y debatir con ustedes. Muchísimas gracias tanto al profesor de República Dominicana como al doctor Alex Valle por la presentación, las palabras de elogio que en realidad son recíprocas y obviamente que coincidimos en esta situación de por qué la trascendencia de este tipo de análisis conjunto y articulado. No digo de análisis multívoco porque justamente en este curso hay distintas posiciones, distintas líneas, pero lo interesante de este análisis articulado, de este de compartir perspectivas y cómo contribuye esa perspectiva, es que sin duda en muchísimas oportunidades enfrentamos el Estado de Derecho de los distintos países de Latinoamérica, enfrentamos desafíos sumamente similares. Y creo que el tema que Cristian sugirió y que yo obviamente es un tema que me apasiona, es quizá uno de los temas donde el desafío es más compartido y más visceral, que es la problemática de la discriminación estructural. Y justamente este tema nos muestra la importancia de trabajar en conjunto, porque la discriminación estructural no es algo que se pueda resolver de manera aislada. Lamentablemente los patrones, aquellos elementos que se repiten sistemáticamente y que generan que la discriminación de determinados grupos se consolide en el tiempo, son patrones que son compartidos. No solamente en Iberoamérica, sino en varias partes del mundo, pero especialmente en Iberoamérica. Entonces, la importancia de reflexionar en conjunto sobre la existencia de patrones sistemáticos que producen que determinados grupos estén excluidos, marginados en el goce de derechos, es una problemática que o nos convoca a todos o no nos va a permitir dar una respuesta apropiada a nadie. Así que muchísimas gracias por generar este espacio de diálogo, en este caso sobre discriminación estructural. Además, a mí me parece un tema tan apasionante, porque fíjense que el derecho a la igualdad es quizá uno de los derechos más consagrados. Lo encontramos en reglamentos del Poder Ejecutivo, en decretos del Poder Ejecutivo, lo encontramos en leyes. Todos los países tenemos leyes en contra de la discriminación, en pos de la igualdad. La encontramos en todas las constituciones, ya sea como un derecho autónomo, el derecho a la igualdad, y como un derecho indirecto, la no reglamentación o el no reconocimiento de manera discriminatoria de los derechos. Lo encontramos en el plano convencional. Fíjense, la Convención Americana
el reconocimiento de los derechos no puede ser discriminatorio y el derecho a la igualdad en el 24. Pero también lo encontramos tanto en convenciones o en fuentes de derechos genéricas de derechos humanos, como sería Convención Americana, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, como también en normas específicas dedicadas específicamente a algún sector que sufre una especial situación de vulnerabilidad o discriminación, como sería la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, contra personas en situación de discapacidad, discriminación contra adultos mayores, etcétera. Entonces, si hay un derecho que está reconocido, es el derecho a la igualdad. Y si hay una pauta que está prohibida, ya sea normativamente, ya sea de términos fácticos, es la discriminación. Sin embargo, no necesitamos agudizar la vista para mirar hacia nuestras realidades y encontrar grupos de personas excluidas, grupos de personas marginadas, grupos de personas sometidas incluso a violencia sistemática. ¿Cuál es entonces la clave para vencer esta brecha que tanto importaba a los teóricos y sigue importando hoy? La brecha norma-realidad. La brecha que en términos constitucionales es constitución formal y constitución fáctica. ¿Qué nos pasa que no podemos traer a la realidad los derechos fundamentales? Y el derecho a la igualdad es una de las formas más prístinas para ver esta situación terrible de falencia fáctica frente a esta abundancia normativa. Fíjense que una de las cartas regionales más generosas en términos de derechos humanos es la Carta de Derechos Humanos Africana. Y encontramos comunidades sometidas a la violencia, al hambre estructural. Entonces, la importancia de trabajar sobre vencer esta brecha es algo que ha conmovido desde sus orígenes a los constitucionalistas. Podríamos decir desde Ferdinand Lasalle, ¿no? Que fue el primero en hablar. ¿Qué es la Constitución? ¿La Constitución es una hoja de papel? ¿Los derechos fundamentales son una hoja de papel sometidas al vaivén del poder del momento? ¿O en realidad son prerrogativas que están hechas para ser cumplidas? Bueno, ese tema en materia de igualdad toma un protagonismo muy importante. ¿Cómo llevar a los hechos esta igualdad tan consagrada? Y si uno analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana, me voy a basar sobre todo en jurisprudencia de la Corte Interamericana, va a encontrar que existen unos grandes núcleos argumentativos en torno al concepto de igualdad. Fíjense, yo traje aquí algunas de las principales, ¿no? Porque la igualdad se ha desarrollado, se ha robustecido conceptualmente, abarcando dimensiones que tradicionalmente no eran consideradas como parte del núcleo esencial. Podríamos decir que es un tronco de árbol. Vieron que los troncos de árboles se van aumentando de tamaño a través de círculos concéntricos. No estamos hablando aquí de una yuxtaposición ni de un crecimiento unidireccional. Son círculos concéntricos que, sin negar el núcleo esencial, van robusteciendo la noción de igualdad. Aquella primera noción de igualdad del constitucionalismo liberal, que era la igualdad formal, el Estado no distingue, porque era una reacción a los privilegios del clero o a los privilegios de... No sé qué está pasando, que se me está haciendo rayas en la filmina. No sé si es Maestra, un problema. vamos a dejar de compartir pantalla y volvemos a compartir, por favor. Ahí estamos. Sí, no sé qué pasó. Vamos aquí. Esa primera noción de igualdad que se acompañaba del principio de neutralidad, del Estado neutral. Bueno, tengo un problema con esto, lamentablemente. Ahí está. El Estado neutral, el Estado que no distingue por esa reacción a la existencia de privilegios, ¿no? A la nobleza, al clero. Pero sin embargo, con el tiempo se planteó esa situación. Si el Estado no distingue y hay sujetos en situación desfavorable, se está tratando de manera discriminatoria. Entonces aparece la concepción colindante con la igualdad formal, que es la igualdad sustancial, la igualdad material, que permite tener en cuenta aquellas situaciones de vulnerabilidad y que permite dar una tutela diferenciada a esos sectores. Sectores que van a aparecer como sectores sujetos de tutela constitucional preferente.
Sectores sujetos de una especial protección, no solamente por las constituciones, sino también, ahora lo vemos, por las convenciones. Primero fue el trabajador, derechos del niño, mujer, personas con discapacidad, comunidades originarias. La idea de que distinguir a veces no solamente es necesario, sino que es imprescindible desde la óptica constitucional. Y pasamos del principio de neutralidad al principio de no discriminación. Igualdad formal, igualdad sustancial. Neutralidad, no discriminación. La idea fundamental es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales en la medida de su desigualdad. Sin embargo, la desigualdad presentaba escenarios cada vez más disímiles. La desigualdad nos exigía agudizar la vista desde el derecho. Y aparece en el sistema interamericano un concepto fundamental, que es la discriminación fáctica. ¿Qué significa esto? La discriminación no se mide en peso libro. La discriminación no se mide por cómo fue redactada la norma, sino por el impacto que realiza esa pauta, esa práctica, esa norma en los grupos que se trate. Y aplicarle determinada práctica a un grupo en específico le puede generar un impacto desproporcionado. Por ejemplo, fue muy revolucionario y contribuyó muchísimo al acceso a justicia durante la época de pandemia el desarrollo de la aplicación de tecnologías informáticas o de la comunicación en el trámite de expedientes, el famoso expediente digital. El expediente digital accede a justicia, el expediente digital facilita, el expediente digital vuelve más práctico el proceso. Es el símbolo del acceso a justicia. Pero sí, al desarrollar el expediente digital, no se prevén mecanismos de software para que los profesionales no videntes utilicen las tecnologías de comunicación, hay una discriminación estructural palmaria y absoluta, tanto en el acceso a justicia como en el ejercicio profesional. Entonces ahí vemos que normas que pueden, o prácticas que pueden parecer inocentes, pueden incluso no tener un fin persecutorio, cuando son aplicadas a determinado grupo, por las particularidades de ese grupo, pueden generar una exclusión. Y ese es el concepto de discriminación indirecta. La discriminación se mide en términos fácticos, en las desventajas comparativas que trae en la realidad, no en el peso libro. Yo puedo tener una norma preciosa, preciosa, pero si genera en un grupo un impacto desproporcionado, esa norma es discriminatoria. Y lo mismo con las prácticas. Entonces ya tenemos tres conceptos basales: igualdad formal, igualdad sustancial y discriminación indirecta. Pero empecemos a ver casos donde la discriminación se va ahondando. Y aparecen dos conceptos que va desarrollando la Corte Interamericana vinculados a la idea de discriminación. La discriminación multisectorial y la discriminación interseccional. Son dos conceptos muy similares, muy similares. Parten de una idea. Hay personas que no están sometidas solamente a un factor de discriminación, sino a muchos. Y ustedes han tenido algunos casos en contrato, por ejemplo, González Llull contra Ecuador. Niña, con problemas de salud, de una comunidad originaria, menor y mujer, o sea, niña, en una situación socioeconómica desfavorable. Y todo ese conjunto de factores hacen que el impacto de determinadas exigencias con respecto a esa persona, o normas o prácticas, sea cada vez más profundo, sea cada vez más hondo. Esa es la noción de discriminación multisectorial. El impacto desproporcionado debe tener en cuenta la multiplicidad de factores. Y lo dice especialmente González Llull contra Ecuador. Hay un profesor de República Dominicana, Nadege Dorsema, contra República Dominicana. Discriminación múltiple. Pero la noción de discriminación interseccional va un poquito más. Parte de esa idea de discriminación múltiple y levanta la apuesta. Y dice, no solamente cuando se dan esta multiplicación de factores de discriminación, no solamente se ahonda el impacto desproporcionado. Acá no estamos solamente en una cuestión cuantitativa. No es que esa persona está cada vez más excluida, sino cualitativa. El tipo de discriminación que sufre la niña González Llull es distinto al tipo de discriminación que sufre, por ejemplo, un adulto mayor
privado de libertad. Ahí hay multiplicidad de factores, pero de otra naturaleza. ¿Qué quiere decir la noción de discriminación interseccional? Describe aquella situación en la que intervienen diversos motivos discriminatorios que interactúan entre sí de manera conjunta y simultánea, pero de tal modo que resultan indisociables y generan tipos específicos de discriminación que no podrían entenderse a partir de una visión aislada de cada factor. ¿Qué significa esto? Yo tengo que entender cada discriminación en su particular naturaleza, cuando estamos hablando de discriminaciones interseccionales. Esto lo dice en el caso IB versus Bolivia, Ramírez Escobar versus Guatemala, también lo dice el Tribunal Europeo en el caso BS contra España, SAS contra Francia. Hay que tener en cuenta la especial naturaleza de la discriminación cuando estamos hablando de un grupo excluido por múltiples factores. Y esta idea de la especial naturaleza de esa discriminación se va a enlazar con otro concepto importante a la hora de hablar de discriminación, que es el enfoque diferencial. ¿Qué significa el enfoque diferencial? Que cada naturaleza de discriminación tiene que ser entendida en su propia, justamente, naturaleza. Que cada respuesta del ordenamiento jurídico tiene que ser particular a la luz de la propia naturaleza de esa discriminación multisectorial o interseccional. El enfoque diferencial para los jueces significa que la justicia no es un McDonald's. La justicia no se produce en serie. No estamos acá en una fábrica de rulemanes, donde todos los rulemanes sean iguales. No. La justicia debe tener un enfoque diferencial que comprenda la particular situación de discriminación que vive este grupo, que presenta determinada cantidad de factores de manera conjunta. Fíjense qué interesante la opinión consultiva relativa al enfoque diferencial de los derechos de personas privadas de libertad, donde analiza cada colectivo otorgando ese enfoque diferencial. La justicia no es un McDonald's. Esto en términos sustanciales, pero también procesales. En términos procesales, el enfoque diferencial es el principio de instrumentalidad subjetiva de las formas. Si yo tengo un proceso, pero involucra a una persona con discapacidad, tengo que adaptar el proceso a los fines de generar que ese proceso no ahonde la desventaja comparativa de esa persona. Eso la Corte Argentina la ha aplicado con el nombre de... Ay, no me sale ahora. El principio de no mortificación. El proceso tiene que ser de tal naturaleza cuando se enfrenta a un grupo vulnerable que no puede mortificar a ese grupo más de lo que ese grupo ya se encuentra. Este principio se toma del derecho penal. El proceso no puede ser un adelanto de pena. Y nos sirve para entender la ineficacia en términos de derechos humanos de los procesos judiciales cuando no responden a la efectiva naturaleza de la violación del derecho, máxime cuando se trata de una instancia de discriminación. Y nos sirve para fundamentar aún más los mecanismos alternativos de construcción de soluciones. Entonces, igualdad formal, igualdad sustancial, discriminación indirecta, discriminación interseccional, discriminación múltiple, enfoque diferencial. ¿Y qué significa desigualdad estructural? ¿Qué significa discriminación estructural? La palabra discriminación estructural surgió por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero. ¿Cuándo hablamos de algo estructural? No, nosotros aquí hay algunos que ya están más cerca que yo en términos de años. ¿No? Crecimos sin el iPad. Aunque parezca mentira, se podía crecer sin el iPad, se podía crecer sin las pantallas y se podía recurrir a otro tipo de juegos. No sé si en Ecuador o en República Dominicana, pero en Argentina se jugaba mucho a armar castillos de naipes. ¿Alguna vez armaron un castillo de naipes? En las vacaciones y pasaba algún amigo, un familiar, un hermano y le hacía caer el castillo de naipes. Ha pasado, ha pasado. Cuando uno arma un castillo de naipes, está armando una estructura. ¿Y cómo logra que esa estructura se mantenga, perdure, esté firme? Para mantener firme una estructura, lo que necesitamos son patrones. Una modalidad de interacción que se repita. Y eso sostiene la estructura. Si yo tiro las cartas, tiro los naipes de manera desorganizada en la mesa, no se va a armar un castillo. Tengo que ir armando un naipe contra otro,
generando múltiples puntos de tensión que se sostienen entre sí. Y eso hace que el castillo no se derrumbe fácilmente. Es como la construcción arquitectónica, o es como muchas construcciones de la naturaleza. Fíjense, un ejemplo de estructura que presenta generalmente la naturaleza es esta maravilla que son las telarañas. Si uno quiere destruir una telaraña, la telaraña se mantiene. Uno rompe alguno de los puntos de tensión y la telaraña se mantiene. La telaraña podría ser también el panel de las abejas. El panal, perdón. O sea, una estructura implica múltiples puntos de tensión que se sostienen entre sí y que impacten uno con el otro. La discriminación estructural, la violación estructural de derechos, tiene esta característica. No es una causa que genera la violación de derechos, sino muchas causas que constituyen múltiples puntos de tensión, que se sostienen entre sí y que hacen que esta violación de derechos se mantenga permanente en el tiempo. Una estructura de violación de derechos. Esta estructura es denominada por Leon Fuller, un gran autor, constitucionalista, filósofo, como una estructura policéntrica, pluricausal, porque tenemos múltiples puntos de tensión que actúan justamente interrelacionados entre sí, sosteniéndose unos a otros. Pluricausal y policéntrico. Si yo les pregunto, ¿cómo le va, doctor Schuchart? Qué lindo verlo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué las personas privadas de su libertad no se encuentran en una situación de dignidad a pesar de ser exigido por la Convención Americana? No van a poder decir una sola causa. Van a mencionar múltiples causas que se relacionan entre sí, presupuestarias, culturales, económicas, sociológicas, o porque también son excluidos sociales, porque hay un estereotipo cultural discriminatorio hacia ellos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué las mujeres eran asesinadas como eran asesinadas en Ciudad de Juárez antes del caso, o en el marco del caso Campo Algodonero? No es que ya se solucionó. No van a encontrar una causa. Múltiples causas que se sostienen entre sí. Una estructura. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque los procedimientos judiciales clásicos son bifrontes, son bipolares. Es un actor enfrentando a un demandado y discutiendo en un juego de ping-pong. ¿Cómo podemos introducir en un proceso constitucional clásico de actor y demandado una realidad pluricausal y policéntrica, donde tengo múltiples puntos de tensión, donde podría ser que la víctima sea parte de la causa? Puede ser que la mujer víctima de violencia vuelva con el marido porque no tiene otro recurso económico, pero eso no hace que la violencia doméstica sea una violación de derechos humanos, que deje de ser una violación de derechos humanos. Entonces, la causalidad policéntrica y estructural de la violación de derechos, cuando hablamos en clave de discriminación estructural, hace que los procedimientos clásicos sean insuficientes. Y como operadores necesitamos dar una respuesta diferencial, no producir tornillos, sino estar atentos a esa realidad de violación de derechos pluricausal y policéntrica y dar una respuesta diferenciada, un enfoque diferencial. Por eso la importancia de sacar el pensamiento de esa caja y de construir soluciones superadoras. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana? ¿Hasta cuándo tengo tiempo, Cristian? Porque empezamos un poquito más tarde. ¿Tengo unos minutos más? Todavía tiene 7 minutos, profesora. Tiene contados los minutos. Vamos a tratar de ser fieles. Entonces, la primera vez que la Corte Interamericana dice, tal vez hay causalidades estructurales que impactan en la violación de derechos, se da a partir del año 2000 con un gran juez, Antonio Cansado Trindade, cuyas sentencias son muy interesantes para leer, porque además hablan de ópera, bueno, de muchos temas, son largas, pero bueno. Pero él empieza a hablar de los factores estructurales que acompañan la violación de derechos y una opinión consultiva que nunca pierde actualidad, lamentablemente, pero hoy en día menos que nunca, la opinión consultiva sobre derechos de los migrantes, la 18 del 2003, habla por primera vez de factores estructurales, históricos, económicos, geográficos, fíjense qué edad avanzada, que condicionan la situación de vulnerabilidad de los migrantes.
Y eso después va a ser repetido en mucha jurisprudencia. Pero la primera vez que aparece la fórmula de la referencia a una discriminación estructural, bueno, yo les había traído una imagen, la voy a compartir un minuto antes de que me deje la máquina y me empiece a hacer dibujitos. Fíjense cómo cuando empieza la Corte a ver los aspectos estructurales que acompañan una violación de derechos, es como que ve la víctima, ve el árbol, pero ve la víctima en el bosque, en los elementos estructurales que acompañan esa violación. Y lo empieza a hacer en el 2003. En el 2000, pero lo empieza a hacer expresamente en el 2003. Y es en Campo Algodonero donde la Corte Interamericana usa por primera vez la palabra discriminación estructural. Dice que hay una situación de discriminación estructural contra la mujer que obliga a que el derecho adopte, y acá una frase maravillosa, una vocación transformadora. Frente a esa causalidad policéntrica, esa estructura arraigada en la sociedad, el derecho exige una vocación transformadora por parte del Estado. ¿Y cuál es ese aspecto estructural? Que esa causalidad policéntrica, en este caso, una cultura de la discriminación que concibe a la mujer como inferior, de tal manera que cuando se dan los femicidios, la respuesta de las autoridades públicas no está a la altura de la violación de derechos que se trata. Fíjense las preguntas que le hacían a los familiares víctimas que iban a denunciar la desaparición de las mujeres en la ciudad de Juárez. ¿Se habrá ido con el novio? ¿Cómo iba vestida? ¿Cuál era su conducta sexual previa? Ahí vemos un claro ejemplo de los patrones. Esas mismas preguntas las encontramos, y usted me corríjame si no, doctor Schufgar, en muchísimos rincones de Argentina. Y de Buenos Aires, no estoy hablando de práctica. Y estoy segura que esas mismas preguntas se encontraban, por lo menos hace unos años, en distintos rincones de nuestros distintos países. Esa es la idea de una discriminación estructural. Patrones que se repiten. Si no desarticulamos los patrones, la discriminación sigue. Y uno puede tutelar 1, 2, 3, 4, 20, 100 víctimas, pero la discriminación sigue. Después de Campo Algodonero, la Corte siguió utilizando la palabra discriminación estructural, la usó en algunos casos. Es muy interesante en el caso Atalarrifo porque dice que la discriminación estructural que sufrieron en este caso miembros de la comunidad LGTBI exige que las reparaciones deban tener una vocación transformadora de dicha situación a través de mecanismos que desarticulen aquellos estereotipos y prácticas que perpetúan la discriminación. O sea, fíjense qué ambicioso, desarticular estos patrones que perpetúan la discriminación. Después vamos a encontrar, después de Campo Algodonero, dos saltos cualitativos muy importantes, y ya estoy cerca de terminar con los minutos, así que voy a ser muy sintética. Trabajadores de la Fazenda Brasil Verde, un caso de trabajo esclavo, que la Corte considera que fue realizada en un marco de discriminación estructural, en una atmósfera, en un escenario de discriminación estructural, y recomiendo el párrafo 80 del voto de Eduardo Ferrer MacGregor que nos define cuándo hay una discriminación estructural y dice, hay discriminación estructural cuando un grupo es sistemáticamente excluido, sistemáticamente marginado en el acceso al desarrollo. Y el siguiente caso es empleadas de la fábrica de fuegos artificiales San Antonio de Jesús, también contra Brasil, donde la Corte dice, cuando hay discriminación estructural, hay afectación del artículo 24. Fíjense que en los dos casos, la situación estructural de pobreza, la situación socioeconómica desfavorable, es considerada un elemento de discriminación estructural. Y en este último caso es muy interesante porque la Corte habla de desventaja comparativa del grupo. Hay un grupo excluido en el derecho al desarrollo y una desventaja comparativa. ¿Cuántos minutos me quedan, Cristian? Nada. No me lo quiere decir porque me tiene cariño. Voy a usar 2 segundos más. La trascendencia de la idea que frente a la discriminación estructural hay responsabilidad internacional del Estado y la necesidad de adoptar medidas de vocación transformadora. La discriminación estructural genera obligaciones positivas por parte de los Estados y una vocación transformadora de desarticular esa red de telaraña que sostiene la discriminación. Esto puede implicar políticas públicas, en el caso de empleadas de las fábricas de fuegos artificiales, una política económica que le dé nuevas oportunidades laborables a estas personas. Cuando se trata de estereotipos culturales discriminatorios, bueno, cursos de capacitación y de concientización. Y la mayor y más grave discriminación estructural es la que está arraigada en los agentes del Estado.
en los agentes de salud y en los agentes del Poder Judicial. Porque cuando la discriminación estructural está arraigada en el Poder Judicial, genera, lo dice la misma Corte, por ejemplo en Espinosa González, un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia. Envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser, en este caso era contra las mujeres, pero estamos hablando de cualquier caso de discriminación estructural. La violencia puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno. El Poder Judicial como cómplice, como encubridor de la discriminación estructural. Son estos unos de los tantos temas que nos convoca el constitucionalismo de Iberoamérica. Son temas imprescindibles de tratamiento inmediato y de reflexión conjunta. No se puede solucionar la discriminación estructural en Ecuador y no en República Dominicana y no Argentina. Es un fenómeno que compartimos todos, que traspasa las fronteras y que agradezco a Naula Corp la oportunidad de traer para compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maravillosa, magnífica ponencia, profesora Sofía Sagüez. Definitivamente hemos tomado apuntes de muchos temas que nos quedan en esta discriminación estructural, en este enfoque general que le ha dado y con una reflexión bastante interesante, tomándola desde el enfoque latinoamericano. Solo citando una corta frase suya, en la pandemia fue muy evidente ver cómo en muchos casos la víctima tuvo que estar obligada a vivir, viviendo con su victimario. ¿Por qué razones? Por las discriminaciones, entre esas la económica, entre esas muchísimas más que vamos a abordar en el Diplomado de Justicia Constitucional. Definitivamente, el enfoque integral que usted le ha dado a este tema nos hace ver una nueva realidad. Muchísimas gracias. Aquí no es una forma de hacer una pregunta muy puntual, es alzando las reacciones, la manito, así que no hemos encontrado todavía ninguna manito alzada para darle lectura al uso de la palabra, para darle la lectura, se han escrito en el chat, pero no hay ningún mensajito. Entendemos que está súper que clara. Les saludo desde varios puntos de América Latina, me están escribiendo por interno, desde Perú, le están saludando de diversos países, ¿ah? Le agradecen a millón, la felicitan y que esperan seguir contando en estas magníficas ponencias. Ah, un detalle. Mañana la doctora Sofía va a estar con nosotros, así que mañana tenemos otro tema bastante innovador, así que no les dejamos más que la tarea que mañana tienen que seguir. Igual, inaugura la jornada a las 18 horas del Ecuador. Profesora, sabemos de su esfuerzo y muchísimas gracias a usted. No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y un abrazo al doctor Shubgar. En el orden de las presentaciones, por favor, me ayudan ahora sí con la presentación del segundo invitado del día de hoy. Nos referimos a un amigo constante, así como la doctora Sagüez, es el doctor Eduardo Yudar. Es abogado por la Universidad Católica Santiago del Estero, vocal superior del Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, profesor invitado a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UNCE, autor y publicaciones en Derechos Humanos y Argumentación Jurídica, disertante en cursos de talleres de derechos humanos y justicia en toda América Latina, miembro de la Asociación Jurídicas Nacionales e Internacionales, docentes de varias universidades de Latinoamérica, además vicepresidente de la red, presidente honorario de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación en Derechos Humanos y Humanitarios. Sin más detalles, recibimos al doctor José Ramón Yugda. Profesor, lo escuchamos, ya tienen los permisos. Gracias, buenas tardes. Bueno, un cordial saludo a todos los que están en el foro, especialmente a mis colegas, la doctora María Sofía Sagüez, a quien me une ya un compromiso con estos temas. Además que, creo que ya alguna vez lo he mencionado, tanto el querido profesor Pedro Néstor como ella fueron profesores míos en la Universidad Austral cuando desarrollaba la maestría en Derecho Judicial en esa universidad, también a Alex Valle, a quien conozco personalmente allá en Ecuador. Hemos conversado mucho, hemos escrito juntos, incluso en algunas publicaciones. Y bueno, y agradeciendo a Cristian Moranaula, y a Roder de Ecuador, a la Julián, por este nuevo esfuerzo para
que dar esta nueva corte, esta capacitación en derecho constitucional con tan grandes exponentes del constitucionalismo latinoamericano. Y el tema que justamente voy a hablar es el que me hace recordar porque lo aprendí del profesor Sagüez, que aquí en la Argentina, saben ustedes, no tenemos tribunal constitucional, aquí tenemos tribunales judiciales, tenemos un sistema difuso, aunque bueno, a veces las distintas connotaciones que hablaba allí la doctora Sagüez, el empleo de esas hermenéuticas interpretativas y no tan apegada a textualismos y originalismos, llevan que un tribunal, aunque no sea constitucional, tenga que tirar sobre todo cuando las cuestiones están vinculadas a la parte orgánica de la Constitución. No me refiero a la parte de los derechos individuales, sino donde regula todos los órganos del ejercicio del poder de un Estado, ¿no? Las facultades de un parlamento, las facultades del poder ejecutivo, las mismas facultades judiciales. Esas sentencias, aunque no sean de tribunales constitucionales, puedan en cierto modo tener las características del tema que me he propuesto Cristian que hable hoy, que son las sentencias atípicas, manipulativas en los tribunales que hacen interpretación constitucional, especialmente los tribunales constitucionales. En Argentina hemos tenido este tipo de sentencias donde, porque no quedaba otra, porque lo que estaba impugnada era la organización de algunos de estos poderes, como por ejemplo el Poder Judicial, cuando intentó una reforma, como está pasando hoy en México, o cuando hubo impugnación sobre normas vinculadas al funcionamiento del Consejo de Judicatura. Entonces, la sentencia, en cierto modo, tenía que, a pesar de que era un sistema difuso, tener ese efecto propio, que vamos a ver de qué se tratan de estas sentencias atípicas manipulativas, ¿no? Es decir, tener una orden general, no particular para el caso, como es propio de los sistemas difusos, ¿no? Más parecido a un sistema concentrado. Bien, pero ¿de qué se trata? ¿Por qué hablamos de que hay sentencias típicas y sentencias atípicas? Las sentencias típicas son las normales, aquellas que cuando hay una impugnación respecto a que una acción, una omisión incluso, o una regla o norma dictada por el Congreso o por el Poder Ejecutivo, en sus facultades de dictar reglamentos y decretos, tiene alguna interpelación respecto a si es constitucional o no ese mandato como norma infraconstitucional, es decir, por debajo de la jerarquía que tiene la Constitución como ley suprema, estos poderes. Bueno, ustedes en Ecuador y en muchos países latinoamericanos, Colombia, Perú, con mínimas diferencias, tienen un sistema aparte de un tribunal supremo judicial como la Corte Nacional en Ecuador o las Cortes Supremas en el mismo Colombia o Perú, para hablar de unos países ahí del área andina, en donde aparece un tribunal que no forma parte del Poder Judicial, sino que está creado directamente por la Constitución para que sea la última palabra respecto a lo que es la Constitución. Hubo jueces en Estados Unidos, también era sistema difuso, como Charles Evans Hughes en 1919, 1920, que incluso antes de ser juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, que era alcalde de Nueva York, dijo que estando bajo Constitución,
O sea, en un sistema constitucional, la Constitución es lo que los jueces de la Corte Suprema dicen que es, ¿no? Y allí no había Tribunal Constitucional. Entonces, ahí las palabras de Hughes ya en cierto modo hacen mostrar a los integrantes de un tribunal constitucional supremo de cierre, es decir, la última palabra en cuanto a la interpretación de la Constitución en un país, lo hace ver como que ya fuera un legislador o un constituyente incluso, porque él es el que va a establecer cuál es la interpretación auténtica. ¿Sí? Y lo tendrá y será esa interpretación auténtica, aunque nosotros los académicos, los abogados, hagamos otra lectura de esas palabras de la Constitución, porque es autoritativamente la interpretación que se le va a dar a esa normativa constitucional respecto a cómo manda la Constitución para que los demás poderes del Estado y los ciudadanos en general cumplan. Entonces, allí, cuando es típica la sentencia, examina, ¿no es cierto?, la queja de quien dice que está afectado su derecho con una medida inconstitucional del Estado, y el tribunal tiene dos respuestas. Estima, se llama sentencias estimatorias, porque estima que el reclamo es justo. Entonces, va a declarar la inconstitucionalidad, o sentencias desestimatorias, dice, no, señor, usted se equivoca, el Estado dictó bien, el Parlamento o la Asamblea Parlamentaria dictó dentro de las tolerancias que tiene, digamos, para restringir derechos. Por ejemplo, el Estado, autorizado por la Constitución, es razonable para la vida en el bien común que se debe buscar dentro de un Estado, dentro de esas justas exigencias, como dice una terminología de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces ahí se desestima la acción, no se hace lugar a ese pedido de inconstitucionalidad. Pero ahí estamos en el marco. Esto va a ser un resumen rápido, porque después lo vamos a profundizar en la diplomatura, porque tenemos poco tiempo, y explicarla en su totalidad llevaría mucho más, en el marco de sentencias típicas. Ahora, porque se llamen otro tipo de sentencias atípicas o manipulativas, tenemos que mirar como sospechoso que se está queriendo manosear con la sentencia el contenido de las leyes, o modificar de un modo sospechoso lo que implican las palabras de la Constitución. ¿Por qué? No. Pero ¿por qué entonces le llamábamos manipulativas? Y por ser manipulativas deja de tener ese esquema típico que hablaba anteriormente. Y porque, en cierto modo, por el tipo de cuestión, el tribunal se ve impedido a dialogar con la Asamblea Parlamentaria. Supongamos que venga de una ley que dictó la Asamblea Parlamentaria, que está en cuestión, o que tenga que imponerle determinados estándares para modificarla, anularla o dejarla siempre. O directamente la modifica y da el texto prácticamente de lo que tendría que decir una ley para que esté acorde a esa exigencia constitucional, según la visión que tiene el tribunal como intérprete auténtico. Y ahí vamos
a encontrar distintos modelos. Modelos que las sentencias van a ser manipulativas, atípicas, que podrán ser de tipo meramente exhortativo, ¿sí? Y decirle al Congreso, mira el Congreso, aquí ha venido este señor, sus derechos están afectados por lo que usted ha dictado, o si es una acción colectiva, y decirle, mire, esto no puede seguir vigente porque tiene muchos defectos la forma en que lo han dictado, en donde no han visto que va a afectar esa conformidad que debe tener, lo que Robert Alexi le llama esa modulación de la regla infraconstitucional con el mandato constitucional. Entonces, no se ha optimizado ese mandato optimizador que tienen esos enunciados constitucionales, que tiene que estar adecuado cada norma hecho por un poder constituido, ¿sí? Como son las asambleas parlamentarias. Y desde allí, entonces, eh, puede que dicte que no se va a aplicar esa ley al caso, pero le deja a la Asamblea Parlamentaria, como que es la que sanciona, la que crea el derecho, ¿sí? Mediante las discusiones democráticas que se dan ahí por los órganos que lo componen, que sean ellas mismas las que modifiquen, las que hagan los cambios para que se dé esa adecuación a la Constitución. Después tenemos un modelo intermedio en donde el tribunal, si bien no declara la inconstitucionalidad de la ley, le avisa al órgano, ya sea ejecutivo, extrapoder o parlamentario, que ha emanado, le dice, mire, en este caso no vamos a dejar anulada por su inconstitucionalidad tal disposición, pero es una norma muy débil que en otros contextos o en la mayoría de otros contextos que puedan producirse, invariablemente va a ser declarada inconstitucional porque es una norma que ha venido mal nacida, entre comillas, por no estar claramente adecuada a la Constitución. Por eso, el profesor Sagua Brava, con aviso, porque no solamente resolvía, no decía, no es constitucional para este caso, pero sino también se tomaba el trabajo de avisarle al Parlamento los problemas que podría tener si seguía vigente esa ley. Y después vamos a ir entrando en lo que se llaman las normas y lo que es más polémico. Muchos de los tribunales constitucionales tienen esas facultades de dictar normas manipulativas, atípicas, sustitutivas. ¿Y por qué hablamos que la norma va a ser manipulativa, atípica y sustitutiva? Porque allí va a estimar la inconstitucionalidad, va a declarar la inconstitucionalidad o inexigibilidad, como le dicen en Colombia, de ese texto que ha sido interpelado por inconstitucional,
Y además no se va a quedar en eso, sino que va a dictar una norma que va a tener no solamente la solución al caso que está resolviendo, sino que va a ser de aquello que se llama obligatorio para todos, erga omnes, como decían los romanos, en donde en un verdadero acto de interpretación concentrada y no difusa, es obligatoria. Ese texto sustitutivo que lo ha establecido en la sentencia. Es decir, prácticamente la sentencia ha sido, el juez constitucional ha obrado como un legislador. Unos decían que él se le llamaba legislador negativo, pero a veces es verdaderamente un legislador positivo, en el sentido de que te dice, esta ley que ha dictado la Asamblea Parlamentaria no sirve porque es inconstitucional, y en vez de esa ley se va a aplicar esta, y que la relata el Tribunal Constitucional, sustituyendo incluso la función del Parlamento. Muchas veces las críticas han venido de aquellos constitucionalistas como pueden ser Alexander Weikel, que hablaba de que había una verdadera objeción porque cruzaba la línea donde se dividían las competencias de los órganos del Estado, que había una invasión del judicial sobre las esferas de competencia de las asambleas parlamentarias o poderes legislativos, mientras hay otros que defienden que el legislador constitucional como auténtico intérprete y guardián de la Constitución lo pueda hacer, porque entienden que ha habido un mandato del constituyente, porque el constituyente desapareció, porque una vez aprobada esa constitución, desapareció, digamos, la razón de ser de la Asamblea Constituyente, pero como que le dejó encargado al Tribunal Constitucional creado por él y a sus miembros que cuiden que ningún poder constituido, ni judicial, ni legislativo, ni ejecutivo, modifique lo que ha hecho el constituyente. Eso es lo que constituye. Y ahí vamos a ver que aparecen los llamados controles de constitucionalidad fuertes y con sistemas de control de constitucionalidad débil. Ustedes ya habrán ido deduciendo cuando un sistema, un país tiene un sistema de constitucionalidad fuerte, es cuando tiene esa fuerza el Tribunal Constitucional, incluso no, para dejar sin efecto y sustituir incluso cuál norma creada por él se deba aplicar. Entonces ya no le encarga que modifiquen y que lo haga el Parlamento, no es un aviso, no es una advertencia, como las anteriores que hablábamos, pero que en definitiva era el Poder Legislativo el que tenía que hacer esos cambios, sino que directamente instituye la función y establece la norma. Ahora bien, hablaba de Alexander Weikel en Estados Unidos y después otro autor más contemporáneo, Jeremy Waldron,
que también enseña en las universidades norteamericanas, si bien su nacionalidad es neozelandesa, que habla de objeción democrática y se opone a que los jueces puedan hacer lo que él le llama el gobierno de los jueces, en donde dice que los jueces que han sido llamados a aplicar el derecho terminan después gobernando, porque cada decisión que toman los órganos de gobierno, como el Ejecutivo o el Legislativo, lo terminan impugnando y estableciendo ellos cuáles son las normas que deben seguir. Entonces, vamos a dar un caso. Estados Unidos, si bien no tiene tribunal constitucional, para que ustedes puedan distinguirlo, estableció en la década del 70, en un caso que se llamó Roe versus Wade, que la mujer podía abortar y que eso era un derecho que surgía de la Constitución de Estados Unidos y que un determinado, hasta un determinado tiempo de evolución del embarazo, la mujer estaba autorizada en todo el territorio de los Estados Unidos. Ningún estado podía oponerse a que una mujer pueda hacer un aborto. Saben ustedes que el federalismo norteamericano es fuerte también, donde cada estado no solamente dicta sus derechos de forma, sino como en la Argentina, que solamente en el federalismo nuestro, por lo general, las provincias tenemos facultades para dictar derechos de normas procesales, pero no de fondo. En cambio, en Estados Unidos dictan de fondo y de forma. Y, y el problema era que algunos estados prohibían el aborto, entonces aquí todos los estados deben autorizar. Pero hace un par de años, cambios, vino una corte más conservadora, en mayoría, y revisó lo que decía Roe versus Wade, no prohibiendo concretamente el aborto, a veces dice, ¿qué ha prohibido? No, sino que ha dicho que no era una decisión de los jueces ese tipo de cuestiones. Ese tipo de cuestiones eran decisión de cada una de las legislaturas de los Estados Unidos. El caso BRICS, de hace un par de años atrás, y en donde, en definitiva, siguió la línea débil, a pesar que siempre fue la Corte de Estados Unidos una referencia de un sistema fuerte de control de constitucionalidad que fue débil. Y dijo, no es tema lo que hicieron los integrantes de aquella Corte de la década del 70, no es constitucional porque ningún lado de la Constitución de Estados Unidos dice que la mujer tiene derecho para hacerse un aborto. No hay ninguna palabra ni letra. Por lo tanto, eso tiene que ser un debate que cada legislatura debe hacer en cada estado norteamericano en donde autorice o no a que la mujer pueda abortar. Y a partir de este fallo, en los Estados Unidos ya no están obligados todos los estados a autorizar abortos, sino mediante normas, ellos no le llaman concretamente leyes, pero le llaman actas estatutarias, porque viene a ser como una ley general, establece cada estado se autoriza y cómo autoriza y hasta qué mes autoriza. Entonces, en cada estado habrá que ver, la mujer tendrá que ver si ahí puede o no puede abortar. ¿Eh?
y no es decisión de los tribunales, sino de cada parlamento. Entonces ahí estamos viendo sistemas fuertes, débiles, sistemas en donde el fuerte medio que quiere sustituir a lo que hacen los parlamentos y el otro que le dice no, respeto tu competencia, cada uno decida lo que tiene que decidir porque eso no está en la Constitución. Y eso también va a lo que son métodos interpretativos entre grandes grupos que hay en la justicia constitucional, que es el método textualista, el método y que tiene subvariantes, que no vamos a hablar en general ya para ir terminando, el método voluntarista, y después tenemos el método hermenéutico, que está referido a qué contexto solamente puede apelar el juez para interpretar las palabras de la Constitución. Cuando se usan métodos textualistas, no se admite ni siquiera indagar cuál ha sido la intención o voluntad que tuvo el legislador o constituyente, sino solamente el significado de las palabras que tiene la Constitución, el significado actual que lo referiría a lo que es, establece en el caso nuestro, la Real Academia Española. Es decir, no hay otro contexto que el significado de la palabra. En cambio, si vamos a un método intencionalista o voluntarista, ustedes están viendo que abre más un campo contextual, no solamente el significado de la palabra, sino también permite indagar cuál fue la voluntad de ese legislador o constituyente al momento de dictarla, qué quiso decir, y sobre todo consultando lo que son los diarios de sesiones de esa asamblea constituyente o esa asamblea parlamentaria donde esa asamblea constituyente, porque estamos hablando sobre todo de derecho constitucional, se quiso sancionar y promulgar esa norma. Y después está el método hermenéutico, lo que hablaba recién la doctora Sagüez. ¿Ustedes creen que con un método referido al texto o a la intención se podría apelar a factores de equidad para hacer esas visiones diferenciadas cuando son grupos vulnerables de que nos habló la doctora Sofía? No, pero sí el método hermenéutico. Método hermenéutico, aquel utilizado para interpretar la Biblia, que rápidamente llegó al derecho, en donde apela a todo tipo de contextos. Esos contextos que hablaba la doctora, ¿no? Políticos, históricos. Obviamente que también absorbe, toma, no repele el significado de la letra y también la intención del legislador, pero a todo lo pondera, hace una ponderación holística de todo contexto, la situación del sujeto, por eso podemos diferenciar por la calidad del sujeto, cuando son personas vulnerables o sometidas a situaciones de vulnerabilidad. Las personas no son vulnerables, perdón, en donde se ve que tiene mayores recursos y bueno, y entonces ahí también puede hacer un control más fuerte de constitucionalidad. Esto es, digamos, una pincelada a vuelo de pájaro rápida de lo que vamos a hablar en el desarrollo de nuestra diplomatura, que va a empezar a que si pueden hacer el esfuerzo de hacerla, los que la hicieron en la primera corte se fueron muy satisfechos. Hay un extraordinario cuerpo de profesores no solamente latinoamericanos, sino también algunos de Europa. Así que, y se ha buscado también
que esto sea accesible, digamos, para que también podamos comprender todos los problemas y las crisis que sufrimos en la actualidad de Latinoamérica por la inobservancia a estas normas y estos mandatos supremos que son los mandatos constitucionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, distinguido profesor Eduardo Yugdar. Solo tratando de citar un detalle muy importante de lo referido por usted sobre las sentencias típicas, atípicas, manipulativas. Frente al presidente constitucional, tenemos una corte aquí en el Ecuador, una corte constitucional, tribunales en otros, que ha comenzado a desarrollar un nuevo proceso cultural, al cual han denominado el precedente, la cultura del precedente constitucional. Esto con el pro del desarrollo de promover, sobre todo, principios como la seguridad jurídica, la protección de derechos, la evolución del derecho, y también promover el uso de tecnologías que desarrollen y faciliten sobre todo el ejercicio técnico profesional del jurista. Así que creo que este diplomado en justicia constitucional, que si bien es cierto, usted lo ha dicho, ya lo mencionó hace unos escasos segundos la profesora María Sofía Sagüez, nos ha permitido profundizar en el estudio del derecho constitucional, pero dado una visión holística, como lo decía ella, en este sistema que, a pesar de no ser tan actual, pero se viene estudiando de diversas lógicas y que el común sentir en el agregado del acto jurídico, en este caso de la visión del diplomado y del Congreso, es una visión global. Así es, agradeciéndole, querido profesor, recordándoles a todos que el objetivo general de este programa es analizar críticamente los derechos, las garantías, sus alcances, las tipologías y la aplicación en el sistema constitucional tanto ecuatoriano como latinoamericano. También comprender esta relación entre ambas categorías desde una perspectiva filosófica, como lo ha citado muy bien el profesor Eduardo Yugdar, quien desarrolla la parte filosófica teórica y desde un enfoque mucho más práctico, aplicado y causístico, como lo va a desarrollar la profesora Sofía Sagüez. O sea, definitivamente en este programa nos vamos a dar el lujo o el honor de estudiar un sistema que, si bien es cierto, está en boga, los derechos, las garantías, las constituciones, los sistemas rígidos, la naturaleza, los tipos de alcance, las formas de aplicación, y también desarrollar casos prácticos en el cual hemos desarrollado un módulo que se llama laboratorio de casos presentados ante el sistema interamericano y sobre todo también a una práctica más real. Agradecerles nuevamente, distinguido profesor Eduardo Yugdar. El profesor Eduardo Yugdar es parte del comité académico y científico. Los cursantes del diplomado de justicia constitucional al final presentan un ensayo que posteriormente a una gestión realizada, y tengo que hacerlo público, por el profesor Eduardo Yugdar, ante la editorial IJ Editores, se traduce en un ebook que posteriormente se publica en esta prestigiosa editorial. Así que nos queda más bien motivarnos. Ya iniciamos clases formales el 12 de este mes de marzo, así que serán 7 semanas con una carga total de 200 horas, muy bien diseñada por grandes profesionales de gran parte de Latinoamérica y presumirlo también. Sobre todo los mejores del Ecuador estarán aquí. El hecho de llamarnos constitucionalistas, como lo decía el profesor Yuda, es filosofar sobre el proceso que ello tiene y sobre las ventajas que se obtienen en esta formación. En su última palabra, profesor, antes de despedirlo, porque ya está con nosotros el profesor Ezequiel Ramírez, a quien voy a proceder a mencionar. Bueno, nada más que agradecerles. Ha sido muy un honor estar con grandes colegas, grandes juristas, como quienes me han precedido, como la doctora María Sofía Sagüez, Axel
profesor Axel de Ecuador, y Ezequiel, que ahora me va a seguir desde México, así que un gusto también verlo allí en pantalla. Ha sido un placer estar con usted. Muchas gracias. Con ustedes, por favor, área técnica, me ayuda por la presentación del siguiente semblante profesional. Es el profesor Ezequiel Ramírez Gómez. En orden de formación, es doctor en Derecho por la Universidad en México, titular órgano interno de control del Instituto Nacional de Criminología, exdirector jurídico de la Secretaría de Educación Pública, profesor de Universidad La Salle, Universidad Anáhuac del Norte, especialista en Derecho Constitucional y Administración Pública, miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Además, tiene un máster en Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho de la misma Barra Nacional de Abogados, egresado con mención honorífica magna cum laude y doctor en Derecho por la misma institución. Adicionalmente cuenta con múltiples maestrías, ha desarrollado el servicio público en diversas dependencias, actualmente es asesor del Consejo de la Judicatura en México y está registrado como agente capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es integrante de diferentes colectivos nacionales e internacionales y de quien me complace no solo ser su amigo, sino también ser su colaborador desde que fundamos, desde el 2018, Juristas Latinoamericanos y el Caribe, Juristas Latam. Sin más detalles, simplemente presentar a este distinguido amigo, profesor. Me confirma, área técnica, si ya tiene los micrófonos y accesos, por favor. Hola, hola, ¿se escucha? Perfecto, mi estimado Ezequiel, te escuchamos. Qué bueno. Muy buenas tardes a todos los compañeros interesados en este contenido tan importante en materia de actualización constitucional y que están tomando estos webinars con la finalidad de convencerse y convencerse también, convencer a su familia, a sus compañeros, a sus colegas de inscribirse en este programa. Para mí es un honor volverlos a ver. Nos vimos apenas la semana pasada, el 6 de marzo, en un webinar similar, donde hablamos sobre el tema de supremacía constitucional. Y pareciera que el doctor Yudgar y la primer ponente y un servidor nos pusimos de acuerdo. Creo que es obra de la excelente organización que tiene Cristian en torno a la organización de estos webinars, porque creo que el tema de filosofar sobre la conformación de nuestras diversas constituciones en nuestro estado, independientemente cuál sea, nos lleva a resolver incógnitas relevantes. Y el día de hoy quiero tomar con ustedes un punto interesante, dándole continuidad a este principio de supremacía constitucional, del cual nos abocábamos, sobre un tema que en México trae muy preocupada a la comunidad jurídica, que es el tema de la reforma judicial. Les pongo un poco el contexto. El año pasado se aprobó una reforma constitucional en materia de reforma judicial, en donde cambia el modelo de designación de jueces, tanto federales como locales, en todos los ámbitos, en todos los niveles, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los juzgados de distrito, con la finalidad de que estos sean elegidos a través del voto público. Un sufragio, una votación en donde se emitirá a través del voto quiénes son las personas que van a acceder a un cargo público como persona juzgadora. Esto pues trajo como consecuencia que se hiciera una revuelta teniendo, ¿cómo decirlo de alguna forma?, la inquietud de qué tipo de perfiles iban a llegar a ocupar los puestos a través de elección judicial. Y esto tomando en cuenta que los perfiles que al menos en México, me encantaría que ahí en el chat nos dijeran su impresión en sus diferentes países. Al menos en México, la impresión que se tiene de las personas juzgadoras
Pues es un perfil reconocido, que está sumido en el tema del mérito, que está sumido en el tema de la carrera judicial, y que si lo contrastas con una forma de elección política, como pueden ser los representantes populares en los parlamentos o congresos, o el titular del Ejecutivo en nuestro país, pues pareciera que más que un perfil técnico, pues es un perfil popular y es un perfil eminentemente político. Cambiar la forma de designación de las personas juzgadoras traería como consecuencia también diferentes cambios interesantes en la forma de la administración de justicia. Adicional a una serie de ilegalidades que pudieran acarrearse en el caso de cesar a personas juzgadoras en el cargo. El tema de hoy, pues, es verlo a la luz, ¿no? Con la finalidad de ver su opinión, ¿no? De ustedes que están en otros países, considero que principalmente Ecuador, pero seguro nos siguen desde otros países de Latinoamérica, eh, entienden por este modelo de elección de juzgadores. En nuestro país, la justicia, y en Latinoamérica también debe de ser, es el pilar sobre el que se sostiene el Estado de Derecho. Es necesario tener jueces, pero es necesario también tener jueces que sean independientes. La legalidad se va debilitando en gobiernos autoritarios. La lucha por derechos de las personas comienzan a quedar expuestos a influencias externas, y estas influencias externas pues, pueden ser de diferentes naturalezas. Pueden ser de carácter político, puede ser de carácter económico, puede ser de carácter social. Y con esta reforma, yo lo que les quiero proponer esta tarde es que analicemos con prudencia, considerando no solo las necesidades de un cambio de régimen, que eminentemente fue lo que pasó en esta reforma constitucional en nuestro país, sino también los principios fundamentales que tienen las personas juzgadoras, que deben de tener los estados de derecho, sobre la independencia, la imparcialidad y la estabilidad judicial, que han sido muchas veces tratados y establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en diferentes tratados en la materia. Entonces, el objetivo que hoy les propongo es hacer una comparación entre este sistema que todavía hoy existe, que es el de carrera judicial, y que va a ser en el mes de junio reemplazado por uno de elección popular de jueces, en donde necesariamente tenemos que ver sus ventajas, los riesgos y el impacto en estos tres principios fundamentales. En este esquema, el sistema judicial mexicano ha atravesado una transformación a lo largo de su historia. Durante gran parte del siglo XIX y principios del XX, los jueces eran designados por el Ejecutivo y los congresos locales, lo que hacía una alta dependencia a los gobiernos en turno. Y esta situación generó un sistema judicial frágil y sometido a influencias políticas. En 1994 en nuestro país se creó un órgano dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Consejo de la Judicatura Federal. Y el Consejo de la Judicatura Federal se creó con el objeto de profesionalizar la judicatura, garantizar el acceso a cargos públicos a través de principios como el mérito y la capacidad. Con esto se iría reduciendo la discrecionalidad política en la designación de jueces. Existen diferentes principios que la carrera judicial en México considera importantes, como el de independencia judicial. ¿Qué quiere decir? Que los jueces no deben estar sujetos a presiones, ni políticas ni económicas, que puedan influir en sus decisiones. También el de estabilidad en el cargo. Un juez no puede ser destituido sin causa justificada y mediante un proceso legal adecuado. Y también la profesionalización y el mérito.
El acceso a la judicatura se realiza a través de concursos de oposición que evalúan el conocimiento y la capacidad de los aspirantes y, gracias a estos concursos, se seleccionan los mejores para ocupar los cargos que vayan quedando vacantes. Este modelo, desde ese entonces, permitió que los jueces se concentraran en la aplicación de la ley, sin preocuparse por la permanencia en el cargo, sin preocuparse por los cambios políticos o las presiones externas. Entonces, para acceder a un cargo de juez o magistrado en México, el aspirante debería de contar con experiencia profesional, aprobar una serie de pasos dentro de un concurso de oposición, con exámenes teóricos, con exámenes prácticos, tener una evaluación de capacidad profesional y ética y someterse a un proceso de formación y actualización continua. Organismos como la Corte Interamericana señalaron que la importancia de este tipo de mecanismos garantizaban la independencia y la imparcialidad judicial. El caso concreto es el asunto Reverón Trujillo contra Venezuela de 2009, en donde la Corte Interamericana estableció que el acceso a la función judicial debe estar basado en criterios objetivos y razonables, garantizando la independencia de los jueces frente a presiones políticas o presiones sociales. Sin embargo, existió una discusión que presentó cambios significativos en la forma en la que los jueces y magistrados se van a seleccionar. Principalmente, dentro de esta reforma, existieron 3 puntos torales. Primero, que la elección de jueces y magistrados fuera mediante votación ciudadana. Que se dejara de lado el tema de la carrera judicial, no extinguiéndola, pero no llegando a los últimos escaños de la misma, es decir, no aplicando a jueces y magistrados. Obviamente tampoco a los demás cargos de la judicatura que no forman parte de la carrera judicial, como son integrantes de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Electoral en sala superior o en salas regionales. Se planteó modificar la estructura y funciones del Consejo de la Judicatura para crear 2 órganos que iban a revisar la disciplina a través de un tribunal de disciplina judicial, todo lo relacionado con el tema disciplinario de jueces y magistrados, y toda la parte administrativa a través de un órgano de administración judicial, utilizando todo el resto de facultades que tiene el Consejo de la Judicatura, con excepción de las disciplinarias, para este otro órgano, y reconfigurar la composición de la Suprema Corte de Justicia para reducir el número de sus miembros de 11 a 9. Y también cambiar la forma en la que eran elegidos. Anteriormente, pues, un ministro de la Suprema Corte de Justicia se elegía a través de ternas que proponía el titular del Ejecutivo y que el Senado votaba a través de mayoría calificada. Hoy en día no. La propuesta es que sea a través del voto directo, sufragio. El argumento principal a favor de estos cambios fue que el actual sistema de justicia carece de legitimidad democrática y que es percibido como un poder cerrado, dominado por élites, alejado de la ciudadanía, que no tiene un perfil democrático y que tampoco tiene un espíritu social en la determinación de sus decisiones. Entonces, la reforma sostiene que permitir la elección directa de jueces haría que el poder judicial fuera más transparente y más responsable para la sociedad. Así como vamos nosotros avanzando en nuestro comentario, ustedes vayan escribiendo, si gustan, aquí en la caja del chat de comentarios, qué opinan, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes consideran si este nuevo sistema para ustedes les hace más sentido, que sea más cercano a la gente porque responda al tema de la votación, o que esté más alejado o más cercano a diferentes élites o factores que puedan influir en la toma de decisiones? Tenemos entonces dos modelos que, contrastándolos, tienen orígenes muy distintos. Tenemos el modelo de la carrera judicial, en donde la selección se basa en exámenes y méritos, y tenemos el modelo de la elección popular,
en donde se basa concretamente en el conteo de votos ciudadanos. Tenemos un tema también allí donde se ha hablado, donde hay estados en donde algunos jueces son elegidos por voto popular, como es el caso de Estados Unidos o de Bolivia, en donde se ha documentado que el modelo del voto popular genera decisiones basadas en la opinión pública y no netamente en la aplicación estricta de la ley, que existe una dependencia o una gran dependencia de financiamiento en campañas públicas favoreciendo a ciertos grupos y también mayores tasas de condenas severas en periodos electorales, ya que los jueces buscan ganar votos con decisiones populares. Existe una perspectiva internacional que la Corte en 2008 estableció en el caso Apitz Barbera contra Venezuela, en donde se indicó que el juez debe actuar sin temor a represalias ni incentivos políticos, pues su deber es aplicar la ley de manera imparcial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este modelo entonces? Pues nos debatimos concretamente sobre un conjunto de fundamentos para legitimar este nuevo modelo. ¿Y por qué es relevante en un contexto en donde estamos hablando sobre el derecho constitucional? Pues porque este modelo se originó a través de una reforma en nuestra propia Constitución. Y una reforma que en un país como en México requirió del consenso de una mayoría calificada para realizar un cambio de este calado. Mucho se intentó combatir a través de medios de control constitucional jurisdiccionales, como lo es el amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, en donde los jueces supremos de nuestro país analizaban la procedencia de revisar si una reforma constitucional puede ser materia de una acción de inconstitucionalidad y si esa reforma puede violar a su vez derechos fundamentales de la propia Constitución. Ese tema en México nos trajo a nosotros una incógnita. Y ahora yo les pongo a ustedes en este contexto, porque venimos hablando de supremacía constitucional, ¿no? Venimos hablando de dónde estamos nosotros parados a nivel Latinoamérica para encontrar un punto de equilibrio en donde armonicemos nuestro derecho local y los tratados internacionales que nosotros quisimos adoptar e implementar al interior. Pero pongamos el ejemplo y hagamos un ejercicio argumentativo y un ejercicio de reflexión. Imagínense que en sus países, por el voto popular de la mayor parte de los ciudadanos, se elige una corriente ideológica en el poder. Y que los representantes populares que están al frente del Parlamento de alguna forma toman la decisión de modificar la forma de elección de sus jueces y hacerlo al amparo de un modelo distinto. Ya no nos pongamos a decir que viola los derechos de estabilidad de los jueces anteriores, que también es parte del problema, ¿no? Pero veámoslo más hacia futuro que hacia pasado. ¿Será posible que un tribunal constitucional pueda determinar que una reforma avalada por la mayoría de los representantes populares, por un voto abrumador en las últimas elecciones, pueda ser sujeta de una revisión judicial a través de los medios de control constitucional jurisdiccional establecidos? ¿Hay algún freno? ¿Hay alguna forma en la que estas minorías
puedan estar representadas y tengan la capacidad de defenderse para evitar golpes de Estado autoritarios. Estamos solamente, y lo quiero poner sobre la mesa, al amparo de lo que nosotros podemos identificar como la buena voluntad política de los gobernantes, si no solamente quieren aplicar a lo mejor un cambio de elección de régimen o modificar la temporalidad de los cargos públicos de la reforma, suprimir algún tipo de derechos fundamentales. Y en ese contraste, en la diplomatura me encantaría tocar estos temas. Me toca un punto muy interesante que el doctor Cristian al momento de fraguar el programa académico lo diseñó de una forma magistral. ¿Qué tanto nosotros podríamos sopesar esos cambios? Por mi parte, yo los quiero dejar con más dudas, con más incógnitas, que pretendo a lo largo de esta evolución que tenemos en México, porque no está dicho nada. Nada está dicho, todo está echado, la suerte está en camino y estamos trabajando. Es el mejor momento para estudiar estos temas, el mejor. Creo que nunca ha habido una crisis constitucional de este calado en nuestro país y tampoco a nivel Latinoamérica que nos permita analizar la realidad de estos cambios y que lo vivan cuando estudien la diplomatura en Derecho Constitucional. Y me encantará reflexionar y retomar este punto con ustedes para que sepa su opinión, para que sepa qué es lo que están ustedes tratando de generar y lo que están viviendo dentro de sus países. Porque les digo, vean a México como un panorama que pueden o no seguir el resto de los países latinoamericanos, ¿eh? Y entonces el día de mañana estemos hablando de lo mismo, pero en otras latitudes. Le agradezco muchísimo al doctor Cristian su gentileza por invitarnos el día de hoy y a todos ustedes por estar atentos a esta disertación. Les mando un fuerte abrazo y mis saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Distinguido profesor, si quieren. Saludos. Envía desde la red pública de la TAM. También, ¿cómo lo pueden seguir a través de las redes sociales, por favor, distinguido profesor? ¿Cómo pueden tomar contacto nuestros queridos colegas? Me escriben por interno desde Panamá, le envía saludos desde Paraguay, desde México, desde aquí, desde Ecuador. ¿Cómo pueden seguir y seguir abordando este tema tan particular que bien es cierto, a nivel de la región, a nivel del continente? Este modelo de elección de jueces se aplica tanto en Bolivia como en México. Y estos temas los vamos a desarrollar más profundamente dentro, como bien lo decía el profesor, dentro del diplomado de justicia constitucional. Profesor, ¿cómo lo puede seguir? Muchísimas gracias, estimado doctor. Pues miren, pueden seguirme en mis redes personales. Me encuentran como Ezequiel.Ramírez G. Les dejo aquí en la caja de comentarios las ligas de las diferentes redes sociales en donde de forma personal voy emitiendo opiniones y también con la asociación que el doctor Cristian hablaba al inicio, ¿no? Juristas LATAM, que es una asociación hermana a Naula Corp, que es una asociación hermana a ODR, que tenemos muchos años trabajando en conjunto, generando conocimiento jurídico, en su gran mayoría gratuito, y los que no es gratuito tiene un costo de recuperación mínimo, como que literal nada más para sacar ahí los gastos de oficina y nada más. Y todos los jueves estamos haciendo sesiones con personalidades del derecho en nuestro país, en América Latina, generalmente a las 7 de la noche, ¿no? Ahí nos pueden encontrar vía Zoom y vía Facebook. Síganos en nuestras redes, ahí pueden estar atentos al calendario y tenemos, Cristian y yo, preparados para ustedes, pues algo muy especial, que es un congreso en conmemoración del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que fue el Día Internacional de la Mujer.
Y en conjunto con nuestras colegas de Colombia, comenzamos a trabajar sobre un tema que es la violencia de género. Entonces, 7 distinguidas colegas de diferentes países están con nosotros organizando un congreso con retos, con perspectivas sobre el tema de violencia de género. ¿Qué día va a ser? Va a ser el 14, el viernes 14 de marzo. Entonces, a través del doctor Cristian, les haremos llegar la invitación. También les mando por esta vía, si me lo permiten, en la liga de registro. Y este congreso es gratuito. Pueden invitar a todas las personas que ustedes consideren, sean abogadas o no. Tiene un espíritu que intenta poner en el reflector un tema importante como lo es la violencia de género y darle una visión a través de diferente enfoque. En el mismo pues estaremos hablando sobre el tema y nos encantaría que si les gusta algún contenido, tanto de ODR, de Naula o de un servidor, lo compartan con sus colegas y lo hagan extensivo y métanse al diplomado. De verdad, no tiene ninguna parte de pérdida en lo absoluto. Ponentes de primerísimo nivel y nos encantará vernos por allá para hablar sobre temas más especializados. Les mando un fuerte abrazo y gracias, estimado doctor Cristian, por la oportunidad de estar aquí platicando sobre estos temas. Esa visión de enriquecer, conocer cuáles son los métodos de asignación, de designación, y conocer estos ejemplos que hasta hace pocos años en Bolivia parecía ser inalcanzable, hoy ya se resulta en un país, uno de los países que trabaja mucho este tema de desarrollo en el Ecuador, como es México. Así que hay muchas cosas por seguir aprendiendo. Este enfoque latinoamericano nos permite mantener esta visión del constitucionalismo desde la óptica de esta doctora de estudios o función de profesor. Pero solo por eso hemos tenido, gracias a la verdad del tiempo, también a la profesora María Sofía Sáenz. Mañana también estará con nosotros la profesora María Sofía Sáenz, un tema también muy interesante. Recordar que los ejes temáticos del diploma de justicia constitucional son teoría de derechos, procedimientos y garantías constitucionales, visión latinoamericana, análisis de constitucionalismo latinoamericano, constitucionalismo global, pero dentro de este específico modo a tratar el constitucionalismo económico, el constitucionalismo de la tierra, el constitucionalismo de ecología, el constitucionalismo del animado, entre muchos más. También se va a estudiar el constitucionalismo tecnológico y digital. Nuevamente, referente a la información, el día 12 de marzo, todos pueden participar en un sorteo de la meta, si el consultar de la administración que les anuncie, pueden seguirnos a través de la red social Naula Corp o a través de Unistas Latam. En las redes sociales, el departamento técnico nos indica que pueden encontrarnos, tienen que seguirnos y agregar sus datos y compartir la información. Muchísimas gracias, con ello declaramos concluida esta jornada. Nos vemos el día de mañana en el último webinar gratuito dedicado por los docentes del Diplomado de Justicia Constitucional. El Diplomado de Justicia Constitucional inicia este miércoles 12 por 7 semanas, serán las clases virtuales. Así que muchísimas gracias, saludos a todos, buenas noches.